continuación, es momento de recibir a Carolina Flores, quien nos presenta habilidades para el siglo XXI y la diversificación para la transformación, la co-construcción y la resignificación de los hábitos mentales productivos que permitan avanzar a procesos inclusivos. La profesora Carolina Pizarro Flores es doctoranda en educación especial en las líneas investigativas de la educación inclusiva en la Universidad American Andragogy, en la University American Andragogy de Estados Unidos. También es magíster en educación, convención en gestión educacional por la UMCE y profesora en educación diferencial, convención en déficit intelectual por la UCINF. También es licenciada en educación, posee un diplomado en la área de gestión educativa por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y actualmente se desempeña como jefe de carrera de la pedagogía en educación diferencial y coordinadora del diplomado en diversificación de la enseñanza y del postítulo en discapacidad intelectual bajo el enfoque inclusivo impartido por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Carolina además ha desarrollado su experiencia en relatorías a nivel nacional como internacional y a su vez se desempeña en funciones de creación de cursos, seminarios y diplomados para distintas fundaciones reconocidas a nivel nacional, como lo son Fundación Educrea, Editorial Santa María, Fundación MR, Fundación Descúbreme, entre otras. Ha trabajado como jefa de operaciones en INSADE, asociada a la Universidad de Santiago, específicamente en el Virtual Lab, y ha creado formaciones y proyectos para el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través de SECREA a nivel nacional. Su línea investigativa está asociada a la inclusión educativa y lo que la ha llevado a desarrollar docencia en pregrado y en programas de segunda titulación. Durante su trayectoria educativa ha guiado innumerables tesis de investigación y es profesora en cátedras de seminario de grado. Cuenta además con 13 años de experiencia en establecimientos de educación regular, específicamente en programas de integración escolar, y se ha desempeñado también como profesora del PIA en enseñanza básica y media. Bueno, Carolina, el espacio es tuyo. Muy contentos de que nos acompañes. Muchas gracias, querido Aldo, por esta invitación. Me siento muy orgullosa de poder compartir con ustedes estas reflexiones. Ha sido bien harta temática que se ha trabajado durante ayer, hoy día, ¿cierto? En esta escuela de invierno, así que agradezco, he aprendido muchísimo, creo que uno va co-construyendo en conjunto, uno no tiene todo el conocimiento, para eso CELEI coloca estas instancias donde distintos investigadores damos a conocer nuestras líneas de investigación, nuestros resultados de investigación y por supuesto también el conocimiento que está a disposición de todos y todas. Así que muchas gracias, Aldo, muchas gracias a CELEI y por supuesto a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando desde Ecuador, le mando un saludo a Ecuador, ¿cierto? A Bolivia, a Perú, a Argentina, a nuestros ciertos amigos de Argentina le enviamos toda la fuerza necesaria para que puedan salir de esto. Bueno, quiero comenzar y les voy a compartir pantalla, si me permiten, un par de minutitos o de segundos. Voy a dejar acá. Vamos a compartir la pantalla. Yo en estos momentos me encuentro en Santiago de Chile. Ahí sí. En Santiago de Chile, ahí está la banderita. Esta ponencia se enmarca en la escuela de invierno que propone CELEI, reimaginar el mundo, producir otras infraestructuras de la conciencia. Yo pensaba en reimaginar, y cuando uno habla de reimaginar, uno recrea, restaura. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. El conocimiento está. Yo busco el conocimiento, ¿cierto? Me apropio de ese conocimiento, pero también le coloco mi experiencia, coloco mi conocimiento para que vayamos reimaginando un nuevo mundo donde nosotros podamos, ¿cierto?, cambiar esos hábitos mentales productivos que tenemos en relación a la inclusión. Contamos con muchas políticas a nivel nacional e internacional, muchos de los países han avanzado muchísimo en temáticas de inclusión. Bolivia está avanzando ahora, hace un par de 2 o 3 años, incluyendo decretos y leyes asociados a la inclusión educativa. Tenemos a Colombia, que también está incluyendo, ¿cierto?, estos programas de integración escolar hace un par de años atrás, unos 8 años atrás. Pero no solamente basta con tener leyes, decretos que sustenten educar en la diversidad, sino que debemos cambiar esos hábitos mentales que nosotros tenemos al interior de nuestra estructura mental. ¿Cómo cambio esa cultura de esa persona para convertirla un poco más en algo más inclusivo, en algo más diversificado?
Y por eso a mí me encantó esta invitación cuando Celey me lo propuso a través de Aldo, reimaginar el mundo. Yo creo que constantemente todos los educadores a nivel nacional e internacional estamos reimaginando un mundo distinto, un mundo donde la praxis se haga, ¿cierto? Se convierte en algo que nosotros utilicemos en la vida diaria. Esta ponencia lleva como nombre Habilidades del siglo XXI y la diversificación para la transformación, la co-construcción y la resignificación para avanzar a procesos mucho más inclusivos. ¿Cómo podemos comenzar a co-construir? ¿Cómo podemos comenzar a resignificar lo que nosotros hacemos en la práctica cotidiana de la vida diaria? Si esto no es solamente para desempeñarnos en algún colegio, en algún ámbito universitario o en algún ámbito de institutos de educación superior, sino que es una resignificación que nosotros vamos a hacer en nuestras propias vidas. Por ahí dice el dicho, acá en Chile decimos harto, se parte por casa, por lo tanto partimos por nuestra casa, que es nuestro propio cuerpo, partimos nosotros con nuestra propia conciencia de poder cambiar, de poder resignificar esa nueva co-construcción de estos procesos mucho más inclusivos. Y a mí me gusta comenzar siempre preguntándoles algo a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Sé que nos están siguiendo por el canal de Celey, de YouTube, y también por las redes sociales, así que les agradecemos, ha estado súper activo hoy en día la red social, ¿cierto? Las redes sociales de Celey, ayer también, yo estuve ayer fascinada con la ponencia de Irene, de la doctora Milagro, que estuvo al final, fue magnífica, o sea, realmente fueron ponencias donde uno dice, bueno, vamos a transformar y vamos a co-construir en conjunto, ¿cierto?, hacia un nuevo mundo. Yo quiero preguntarle a ustedes, en estos momentos, porque ya son acá en Chile las 5:41, tengo una hora para poder dar esta ponencia, entonces a mí me gustaría preguntarles cómo se sienten, hoy día ya es viernes, acá en Chile se dice como que nuestro cuerpo ya lo sabe, necesitamos ya este desfogue de energía durante una semana súper ardua, y quisiera saber cómo se sienten en el día de hoy, ¿cómo están? ¿Qué colores así? ¿Qué colores se sienten? ¿Como el rojo? ¿Como el morado? ¿Como el azul? ¿O también como el amarillo? Ahí lo pueden ir escribiendo también, ¿cierto? Ahí en la red social. Me imagino que todos nosotros pasamos por un momento, ¿cierto? O en el día pasamos por todos estos estados anímicos, ¿o no? Y yo quiero comenzar diciéndoles a ustedes que la emocionalidad es esencial. Para poder resignificar y para poder construir procesos mucho más inclusivos, partimos desde la emocionalidad. La emocionalidad abarca muchísimo. La emocionalidad abarca incluso hasta la empatía, de cómo yo puedo colocarme no solamente en el lugar del otro, sino que en el sentimiento del otro. Y desde ahí partimos construyendo estos significados. Cuando nosotros hablamos desde las habilidades del siglo XXI y esta diversificación, ¿cómo pueden ellos dialogar en conjunto? Nosotros pensamos de inmediato en el sentipensante. Yo ayer escuchaba a Irene, escuchaba a la doctora Milagro, las ponencias de ayer también, donde ellos le daban harto énfasis al tema de las emociones, de cómo las emociones nos van a ayudar a nosotros a poder ir avanzando, no solamente a procesos de inclusión, sino que a procesos de resignificación con uno mismo. Por lo tanto, cuando hablamos del sentipensante, hay dos conceptos súper grandes. Por un lado tenemos el pensamiento y por otro lado tenemos el sentimiento. O sea, cómo mi cabeza, mi conciencia, ¿cierto?, se conecta con el corazón. Y estos dos términos que son bien potentes, son bien, yo diría, a nivel internacional, son bien importantes, cómo estos dos conceptos van a converger en un mismo acto de conocimiento y acción. Yo no solamente siento, ¿cierto?, con el corazón, sino que también se conecta con ese pensamiento, con esa conciencia. Y cuando Aldo hablaba, y a mí me gustan mucho todas las publicaciones que Aldo hace con todos sus artículos científicos, él habla mucho del tema de hacer un cambio de conciencia, cómo nosotros somos capaces de poder intervenir en el otro, cómo yo puedo ser capaz en este momento a través de esta pantalla de poder hacerles un clic a cada uno de ustedes y decir, bueno, la inclusión la vamos a vivir, vamos a reimaginarnos un mundo donde ni siquiera podamos nombrar la palabra inclusión, porque la palabra inclusión ni siquiera debería existir. Si es que lo miramos, ¿cierto?, desde el nacimiento, todos somos distintos, somos
nuestro cerebro, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, son como nuestras huellas digitales, no hay ninguna igual a otra. Y todos y todas tienen un matiz distinto que aportan a la construcción de una sociedad mucho más justa, de una sociedad mucho más equitativa. Por lo tanto, el pensamiento, este sentimiento, es la fusión que debe existir para que tengamos acción en nuestro propio campo laboral, personal, familiar. Cuando nosotros hablamos del sentipensante, nosotros hablamos de reflexiones, desde los sentimientos, desde el pensamiento, desde lo emocional. Es una fusión muy bonita, es una fusión que uno al mirarla, así como a simple vista, uno dice, bueno, pensamiento y sentimiento dialogan, pero más que dialogan, se articulan. Más que se articulan, no sé, yo diría que se reúnen en un solo sentir, y que es, ¿cierto?, cómo llevamos a la práctica estas emociones para que reimaginemos, recreemos, reimaginemos también este mundo hacia procesos mucho más inclusivos. Y a mí me gusta mucho hablar de los aprendizajes eficientes y seguros. Hay varias ponencias que me ha tocado dar, ¿cierto? También, y me gusta hablar mucho de los aprendizajes eficientes y seguros, porque cuando estamos hablando de las habilidades del siglo XXI y esta diversificación para la transformación de procesos mucho más inclusivos, uno debe considerar los aprendizajes. Pero estos aprendizajes también tienen que ser eficientes y unos aprendizajes seguros. Pero yo no solo me refiero a estos aprendizajes en el contexto educativo, sino que en el contexto de la vida diaria, de cómo usted se relaciona con el otro. Cómo usted cuando va a comprar al negocio del barrio, cuando usted va a comprar a un supermercado, ¿cierto? Va a una tienda mucho más grande o una tienda mucho más pequeña, cómo nosotros nos sentimos seguros con ese aprendizaje, ya que nosotros vamos adquiriendo de forma diaria. Aprendemos desde que nacemos, ¿o no? Aprendemos, nuestro cerebro es plástico. Ya no solamente se da la teoría de que los primeros años de vida nuestro cerebro es más plástico que antes, sino que toda la vida nuestro cerebro, ¿cierto?, se está moldeando. Nuestro cerebro está aprendiendo y no solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, sino que todas nuestras redes neuronales se van conectando para que nosotros, ¿cierto?, adquiramos estos aprendizajes que para mí deben ser eficientes y seguros. Uno aprende cuando está en un ambiente emocional seguro, ¿no? Un cerebro asustado no aprende, y eso lo sabemos. Hay muchos autores que también enfatizan en eso. Por lo tanto, a mí me gusta mucho lo que propone Navarro, ¿cierto?, y Cantillo en el año 2018, cuando ellos dicen que la sociedad actual requiere con urgencia desarrollar procesos socioafectivos, pues precisamente son los sentimientos y las emociones puntos focales en la formación de valores. Qué increíble cuando nosotros hablamos de desarrollar procesos socioafectivos, o sea, estamos hablando desde el aprendizaje social y el aprendizaje emocional. Y desde aquí se sitúan las habilidades del siglo XXI y la diversificación. Cuando nosotros hablamos de considerar el aprendizaje socioemocional para reimaginar un mundo nuevo, para reimaginar, para en conjunto comenzar a co-construir, ¿cierto?, procesos inclusivos, no solamente vamos a pensar en un proceso, sino que vamos a pensar en varias aristas. Podemos pensar en la sociedad, podemos pensar en la familia que está inserta en la sociedad, podemos pensar en una comunidad, ¿cierto?, en una etnia, no solamente en un aprendizaje desde el contexto educativo. Y cuando nosotros hablamos de esta resignificación hacia este proceso inclusivo, aquí no debe importar las leyes y los decretos. Si bien es cierto, hay muchas leyes que resguardan la inclusión educativa, y también hay muchas leyes que resguardan, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, ¿cierto?, que no maltratemos a los animales. Pero ¿por qué deben existir estas leyes y decretos? Para que nosotros podamos avanzar hacia procesos mucho más inclusivos. Para avanzar a procesos mucho más inclusivos se requieren de habilidades y destrezas que todos nosotros podemos ir desarrollando en el continuo de nuestra vida, desde que nacemos, y que la vamos haciendo consciente y vamos aprendiendo de ella cuando vamos, a medida que vayamos, ¿cierto?, vamos avanzando. A medida que uno ya pasa los 40, ustedes pensaron que yo tenía 20 años, no, tengo más de 40, y a medida que uno pasa más de los 40 años, le hace mucho más sentido toda esta resignificación, este reconstruir, ¿cierto?, esta palabra tan potente como es la inclusión. Entonces, ¿qué debo trabajar? ¿O cómo lo debo trabajar?
para comenzar, ¿cierto?, a resignificar, a co-construir procesos inclusivos. Y aquí hay algo bien interesante. Hay varios conceptos ya que se están trabajando hoy en día en muchos de los campos investigativos, y yo los quise reunir. Ya una por las líneas investigativas, ¿cierto?, a la cual adhiero yo también, y hablamos mucho de las habilidades del siglo XXI, para poder comenzar a resignificar, ¿cierto?, y a reconstruir un mundo nuevo en base a esta inclusión, a estos nuevos o cambios de paradigma, o poder impactar, ¿cierto?, en los procesos cerebrales de la otra persona. Nosotros debemos trabajar, en primera instancia, las habilidades del siglo XXI. Seguido de eso, la flexibilidad cognitiva, la inteligencia emocional, la diversificación y las 4C. Estas 4 competencias. Cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de estos 5 conceptos, solo se reúnen en uno, en cómo nosotros podemos cambiar ese hábito mental de la otra persona. Yo no lo voy a hacer con un decreto, con una ley, no lo voy a hacer a cuesta de la obligación, no lo voy a hacer convenciendo a la otra persona, sino que lo voy a hacer, ¿cierto?, persuadiendo, que la persona sienta que este cambio desde la inclusión, ¿cierto?, que transite algo desde la naturalidad, que nosotros lo vamos a tomar como algo natural, debemos considerar estas habilidades del siglo XXI, en conjunto con la flexibilidad cognitiva. Cuando hablamos de la flexibilidad cognitiva, nosotros estamos pensando en múltiples conceptos, y eso es lo que significa la flexibilidad cognitiva. Cómo yo soy capaz de poder adecuarme, de poder sentirme seguro en un contexto donde me han sacado de mi zona de confort. Soy capaz de tener, ¿cierto?, de adecuarme o de sentirme más seguro en un contexto donde me han sacado hacia otro. Lo hago a través de la flexibilidad cognitiva, pero también lo hago a través de la inteligencia emocional. ¿Cómo soy yo capaz de entenderme, de reconocer y conocer mis emociones? Cuando yo aprendo a conocer mis emociones, soy capaz de relacionarme con el otro. ¿No sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno anda, no sé, a mí me pasa de repente que yo peleo con mi hijo, muy suavemente, por supuesto, nos enojamos, yo me desestabilizo emocionalmente. Entonces, ahí está, cómo yo soy capaz de entenderme emocionalmente para luego relacionarme con el otro. Entonces, yo me enojé con mi hijo, partí a trabajar y estuve todo el día desregulada emocionalmente, nada me resultó. Entonces, cuando hablamos desde la inclusión, uno habla desde poder comprender al otro, desde poder situar al otro, ¿cierto?, desde la perspectiva del derecho, desde el enfoque derecho, de los derechos humanos, desde lo que realmente le corresponde al otro, como también me corresponde a mí. Entonces pasamos desde las habilidades del siglo XXI, pasamos desde una flexibilidad cognitiva hacia una inteligencia emocional, pero también hacia una diversificación. Cómo lo que yo estoy viviendo, ¿cierto?, lo que yo estoy compartiendo, lo que yo estoy haciendo en carne propia, al interior de mi vida, en conjunto con los demás, lo puedo convertir en algo que era uniforme, en algo que es múltiple. Algo que sirve para un tipo de persona, lo puedo convertir, ¿cierto?, para varias. Y luego pasamos, ¿cierto?, a las 4 competencias, a estas 4C, que son tan esenciales, que las vamos a ver también a continuación, como la creatividad, la comunicación, etc. Si tienen alguna duda, ustedes me pueden hacer el parar y pensar. Yo creo que uno no puede solamente dar una ponencia sin que a lo mejor no darle el derecho a alguien que quiera hacer alguna acotación, hacer algún comentario ahí positivo. Pero ¿cómo puedo contribuir a la transformación y a la resignificación para avanzar a procesos inclusivos? Yo puse ahí la carita, ¿cierto? Y me saqué una foto. Eso era cuando joven yo. Cuando yo estaba joven me coloqué ahí. Estoy. Sí, ahora tengo un poquito el pelo más largo. Pero ¿cómo puedo contribuir a ello? No lo voy a hacer desde esa molestia, sino que todo lo contrario. Lo voy a hacer desde la empatía, desde la resiliencia incluso también. A mí me gusta mucho cuando me invitan a estas ponencias a hablar desde las habilidades del siglo XXI, que es una de las temáticas mías también en la diversificación, de cómo nosotros podemos contribuir a través de ello. Y lo hacemos, ¿cierto?, a través de darle un sentido a esas palabras, de darle un sentido también a la vida. Cuando usted le da un sentido a su propia vida, va a poder sentir lo que el resto también siente. Cuando yo siento, ¿cierto?, que
que el otro está sufriendo, que el otro está contento, yo recién ahí estoy avanzando hacia esta transformación. Nosotros hemos conversado harto también en el grupo de investigación de CELEI en torno a cómo podemos resignificar y cómo podemos cambiar esos hábitos mentales desde la otra vereda. Cómo yo le digo a la otra persona que debemos construirnos y debemos cambiar, ¿cierto? Esta cultura, esta comunidad que nosotros tenemos, hace una comunidad mucho más de un trabajo colaborativo, de una comunidad que avanza en conjunto desde un trabajo multi e interdisciplinario. Y lo hacemos entendiendo también, ¿cierto?, la interseccionalidad para la inclusión, donde no segregamos, no excluimos, donde no vemos la diferencia. Se dice por ahí que todos nosotros nacemos inclusivos, pero que la sociedad nos va segregando. La sociedad va incluyendo en las personas a medida que van creciendo estos prejuicios. Los prejuicios desde que nacemos somos prejuiciosos, y el prejuicio no es malo, lo malo es mantener ese prejuicio, ¿cierto?, a través de toda nuestra vida. Como lo dice Pablo Pineda, ¿cierto?, los prejuicios están. Lo que hay que hacer es tratar de hacer consciente ese prejuicio y decir, bueno, ayer fui más prejuiciosa, hoy día soy menos prejuiciosa. Y así vamos transformando, ¿cierto? Y avanzando a procesos inclusivos, que no solamente tiene que ver con la discapacidad, o que no solamente tiene que ver con la identidad de género, sino que tiene que ver con todas las aristas, con la cultura, con la multiculturalidad, con las etnias, con los pueblos originarios. Entonces, vayamos avanzando, ya nos queda poquitito, qué increíble cómo pasa la hora, ya son las 5:55 para ir contextualizándolos a ustedes. Las habilidades del siglo XXI, hay varios autores que adhieren a estas habilidades del siglo XXI. Pero hay uno que a mí me gusta muchísimo, porque las habilidades todas se relacionan con un área específica del cerebro. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de estas habilidades, como son, por ejemplo, la empatía, el pensamiento crítico, la solidaridad. Cuando uno habla y dice, bueno, procesos inclusivos, hablemos entonces de solidaridad, hablemos entonces de pensamiento crítico, hablemos entonces de comunicación, hablemos entonces de resiliencia, como lo propone la María Clotriarenco también. Hablemos desde la parte digital, ¿cierto?, de todos estos procesos, ¿cierto?, tecnológicos, hablemos desde la compasión, que es mucho más que empatía. Cuando estamos frente a estas habilidades del siglo XXI, que incluso el Ministerio chileno, acá el Ministerio de Educación chileno, ha incluido en su malla curricular, incluso en la columna vertebral, las habilidades del siglo XXI. Y nos ha dado a nosotros, a los educadores, que debemos potenciar 10 habilidades que son sumamente necesarias para poder avanzar a estos procesos inclusivos. Entonces tenemos la compasión, tenemos la creatividad, tenemos la adaptabilidad, la autorregulación, que tiene que ver con nuestro sistema, ¿cierto?, límbico, lo mismo con la inteligencia emocional, y la perseverancia. Cuando hablamos desde la empatía, y ahí está de hecho, ¿cierto?, situada, yo diría, la empatía deberíamos situarla, ¿cierto?, como una de las primeros conceptos, primeras habilidades que debemos desarrollar para poder llegar, ¿cierto?, a estos procesos mucho más inclusivos, a través de cambiar estos hábitos mentales, ya yo diría hábitos mentales productivos también, como lo propone Marzano. Nosotros lo hacemos a través de la empatía, de cómo yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro, pero no solo en sus zapatos, sino que también en las emociones del otro. Cuando yo soy capaz de sentir la tristeza que el otro siente, soy capaz de poder comprender al otro ser humano. Y qué rico que hoy en día, y yo lo comento muchísimo, ¿cierto?, estamos en una transformación acá en Chile, igual que en otros países de Latinoamérica, nuestros países vecinos también. Yo sé que hemos ido, también me ha tocado colaborar, ¿cierto?, en poder promulgar, en poder también accionar algunas, yo diría, no sé, reglamentos en torno a esta inclusión. Algunos países vecinos lo están trabajando muchísimo, y nosotros también lo estamos incluyendo en nuestro currículum.
ya nuestros estándares pedagógicos, nuestro marco para la buena enseñanza, está alineado ahora a las habilidades del siglo XXI. De hecho, hay uno de los estándares que habla desde el pensamiento crítico y reflexivo. Cuando uno potencia en las personas el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo, vamos a poder llegar, ¿cierto?, a comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Varias de mis compañeras me dicen, oye Carolina, pero tú trabajas muchísimo todo lo que tiene que ver con estas habilidades del siglo XXI, pero de aquí a que tú trabajes el pensamiento crítico con alguien se van a demorar años. Bueno, años me demoraré en poder hacer ese cambio mental de la otra persona, en ese cambio de poder generar a lo mejor muchas más redes neuronales con este pensamiento crítico y reflexivo. Mientras más uno conoce, mayor opinión puede tener. Entre más uno conoce, el campo, nuestro campo, ¿cierto? Nuestra visión se abre mucho más, se expande mucho más. Y comenzamos desde pequeños a trabajar estas habilidades del siglo XXI. Comenzamos desde grandes a trabajar estas habilidades del siglo XXI. Porque para poder hacer una transformación y una resignificación y una co-construcción, para avanzar ese proceso mucho más inclusivo y cambiar esos hábitos mentales en las personas, no lo vamos a hacer, ¿cierto? Indicándoles que la inclusión educativa es no segregar, que la educación inclusiva es respetar y valorar al ser humano, si no somos capaces, ¿cierto?, de ser solidarios. Eso tiene que partir desde la emoción. Por eso a mí me gusta mucho el tema del sentipensante, porque se articula el sentimiento y el pensamiento. O sea, para ser inclusivo, para poder hablar desde la inclusión, desde todo lo que se habla, desde la pedagogía también crítica, desde la pedagogía, ¿cierto?, de Paulo Freire, desde la pedagogía del queer, nosotros lo hacemos desde el sentipensante, desde la emoción que se conecta con nuestro pensamiento. O sea, aquí no es nada aparte, aquí yo no puedo decir, oye, voy a trabajar solo la empatía. Tengo que trabajar la empatía, pero haciéndola consciente. ¿Qué es lo que siente el otro? Yo en estos momentos digo, ¿cómo se deben sentir ustedes un día viernes, ¿cierto?, a esta hora, que a lo mejor les gustaría estar compartiendo con su familia, a lo mejor estarían a lo mejor en un parque de diversión, o en un simple parque disfrutando de la naturaleza, pero están acá. Y yo soy empática en ello. Y me saco el sombrero por cada una de las personas que se encuentran en estos momentos, ¿cierto?, conectadas, y de los distintos países que nos están viendo desde las redes sociales de CELEI. Entonces yo parto siendo empática, parto, ¿cierto?, desde la solidaridad, desde la compasión, desde la perseverancia. Y la autorregulación es una de las habilidades del siglo XXI que más se está trabajando hoy en día a nivel nacional en las escuelas, en las universidades, en los institutos, en el campo laboral. Estamos en la habilidad del siglo XXI, las trabajamos en la enseñanza, por ejemplo, secundaria o la enseñanza media, para que esa persona, ¿cierto?, pueda insertarse en un campo laboral. Las habilidades del siglo XXI para mí son magníficas. No solo porque son conceptos que me gustan, sino que me hacen mucho sentido, porque uno trabaja desde la perseverancia, desde la inteligencia emocional, desde esa capacidad de decir cómo me autorregulo, cómo me entiendo para poder comprender al otro y poder también dialogar y poder reflexionar y poder empezar a co-construir con el otro. Entonces, nos vamos a convertir, y yo parto desde aquí, nos vamos a convertir todos y todas en un aprendiz del siglo XXI. A mí mis estudiantes me dicen, pero profe, entonces nosotros no somos nada más, no somos más estudiantes, vamos a ser aprendices. Vamos a ser aprendices, pero aprendices del siglo XXI. Este aprendiz del siglo XXI que es capaz de relacionar, este aprendiz del siglo XXI que es capaz de poder utilizar esas habilidades, no solamente conocerlas, sino que utilizarlas para con el otro. En una de las investigaciones en las cuales yo participo hablamos mucho del tema de cómo podemos mejorar la calidad de vida. Y la podemos mejorar a través de desarrollando y potenciando las habilidades del siglo XXI, convirtiendo a las personas en aprendices. Y como lo plantea David Rose, el creador de este diseño universal para el aprendizaje, lo plantea de que debemos convertir a nuestros estudiantes en aprendices expertos, que aprendan muy bien, pero cada uno en su forma. Y cuando ellos van aprendiendo cada uno en su forma,
nos vamos convirtiendo, ¿cierto?, en seres humanos mucho más civilizados, seres humanos mucho más pensantes, seres humanos mucho más capaces de poder deducir lo que el otro siente o lo que el otro necesita. Existirán muchas investigaciones en inclusión educativa, pero si no somos capaces de convertirnos en aprendices, expertos del siglo XXI, muy poco podemos lograr. Cuando hablamos nosotros de las habilidades, cuando hablamos nosotros del conocimiento, cuando nosotros hablamos de esas actitudes, son actitudes que debemos cambiar. Es una actitud positiva, una actitud propositiva y una actitud proactiva en torno a estos procesos inclusivos. Por ahí tengo una colega que habla siempre de la mentalidad de crecimiento, como lo propone la doctora Carol, ¿cierto? Esta mentalidad de crecimiento, que todo lo voy viendo desde lo positivo, y cómo nosotros podemos tener una mentalidad para asumir este siglo XXI que es tan cambiante, lo hemos podido vivenciar a través de este COVID, a través de este encierro que hemos tenido. Lo hemos podido vivir de que el mundo cambia constantemente. Hoy día fue la pandemia, mañana quizás qué va a ser. Ayer veíamos las noticias, lo impactante, ¿cierto?, de lo que están viviendo nuestros hermanos argentinos, lo que estamos viviendo nosotros, lo que está viviendo Perú, lo que está viviendo Ecuador, lo que está viviendo también, ¿cierto?, nuestros países vecinos. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos cambiar esa mentalidad ya desde las habilidades, desde las actitudes del conocimiento, para trabajar en la resignificación, para reimaginar el mundo, como lo dice Aldo constantemente? Reimaginémonos, para eso estamos. Y me encanta a mí reimaginar, poder construir con ustedes. Uno no construye sola, uno construye con el otro. ¿Es así o no es así? Totalmente. Esto es como el matrimonio, como la amistad, ¿cierto? Que uno va reimaginando constantemente su propia vida. Vamos a producir otras infraestructuras de la conciencia, otras infraestructuras de la conciencia, no esa conciencia que conocemos, fija, sino que es una conciencia que cambia constantemente, y lo va a hacer a través del conocimiento, de las habilidades y de estas actitudes. ¿Les hace sentido lo que nosotros estamos viendo hoy en día en torno a estas habilidades del siglo XXI? Hablamos siempre de la flexibilidad cognitiva, estamos hablando desde la diversificación, desde estas competencias, desde estas 4 competencias que las vamos a ver a continuación. Y me quiero devolver, ¿cierto?, en estas habilidades del siglo XXI, que cuando uno comienza a pensar críticamente, no es que lo cuestione todo, sino es que uno, oye, ¿qué pensamiento más crítico tiene? Que empieza a cuestionarlo, sino que uno empieza a darle un sentido a lo que estamos aprendiendo. Oye, a mí me hace sentido la inclusión, pero me cuestiono por qué se da desde esta otra manera, o desde esta otra vereda, o por qué se da, ¿cierto?, no sé, la comunicación entre dos seres humanos, ¿cierto? Se da una comunicación que a lo mejor ni siquiera es tan recíproca. Entonces hablamos nosotros desde ese pensamiento crítico. Y yo quiero que ustedes se empoderen de ese pensamiento crítico, de esa empatía, de esa inteligencia emocional, para poder avanzar estos procesos mucho más inclusivos. Si no, no vamos a poder avanzar. Tenemos miles de textos, tenemos miles de artículos de corte crítico, investigaciones en torno, ¿cierto?, a la inclusión, cómo podemos avanzar una sociedad para que se convierta en mucho más inclusiva, como lo dice también, ¿cierto?, Felipe Rodríguez, Blanco, lo dicen, ¿cierto?, Astorga, que para poder avanzar hacia una sociedad mucho más inclusiva, se demoran por lo menos, ¿cierto?, entre 5 a 10 años, poder recién comenzar a hablar de estos procesos inclusivos. O sea, yo pienso y digo, mi hijo tiene 10 años, o sea, cuando él tenga 20, a lo mejor recién nosotros nos vamos a empezar a convertir en personas mucho más inclusivas, a estos procesos mucho más inclusivos que permiten, ¿cierto?, poder dialogar con el otro, dialogar con ese mundo, con ese contexto, con esa cultura, con esa comunidad, con esa interculturalidad, con esa pluri también, que nosotros hoy día se habla mucho, ¿cierto?, en esta nueva constitución de la plurinacionalidad. Ahora todos, ¿cierto?, hablamos desde la desde lo pluri, porque somos diversos, porque no somos solo una única persona que pensamos iguales.
Para esta mentalidad, ¿cierto?, del siglo XXI hay que trabajar las habilidades, el conocimiento y la actitud. El conocimiento me refiero a conocer, ¿cierto?, qué significa lo que es inclusión, esa actitud positiva, proactiva, que va a dialogar con estas habilidades y con este conocimiento. Y aquí yo tengo, y les quiero presentar, las 4C, las 4 competencias que, si ustedes se percatan, se relacionan mucho con las habilidades del siglo XXI. Hablamos nosotros de un pensamiento crítico, de una comunicación, desde una colaboración y desde una creatividad. ¿Cómo nosotros, cierto, podemos ir cambiando esa mentalidad desde algo más integrador, desde algo más que ha segregado durante décadas, a un pensamiento crítico donde nosotros nos haga sentido ya esta resignificación de procesos mucho más inclusivos? Y lo vamos a hacer también a través de la comunicación, de esta comunicación activa, no una comunicación pasiva, sino una comunicación que está abierta al diálogo, una comunicación que va a incluir el pensar distinto. Y también lo vamos a hacer a través de la creatividad, y lo estamos haciendo constantemente, como esta escuela de invierno, ¿cierto? Esperemos que salga una escuela de primavera, ya se acerca la primavera, ¿o no? Los colores, los olores, así que esperemos que tengamos ahí una escuela de primavera. Esta escuela de invierno, ¿cómo se denomina? Reimaginar el mundo. Necesitamos creatividad. ¿Cómo yo voy a reimaginar mi propio contexto si no tengo creatividad o no la he potenciado? Porque todos tenemos creatividad, lo que pasa es que, como dicen por ahí, uno debe sacarla, ¿cierto? Sacarle brillo, pulir esa creatividad para que avancemos en conjunto y tengamos los mismos significados, ¿cierto? Nos posicionemos también desde una misma vereda. Y todo esto se hace en conjunto con la colaboración. Sin colaboración, sin trabajo multidisciplinario, sin trabajo interdisciplinario, poco y nada podemos hacer. Cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de estas habilidades, de este sentipensante, de esta emocionalidad, lo hacemos, ¿cierto?, desde el querer, desde la capacidad de decisión. La diversificación de la enseñanza promueve múltiples opciones para todos. Entonces, cuando nosotros nos estamos posicionando desde estas habilidades del siglo XXI, desde esta diversificación, nos estamos posicionando, ¿cierto?, desde múltiples opciones, desde múltiples maneras de poder concebir, ¿cierto?, esta inclusión educativa, o de distinta manera para poder relacionarnos también con el otro. Utilizamos el pensamiento creativo, utilizamos la comunicación, utilizamos la creatividad y utilizamos la colaboración. Hoy en día, nuestro currículum chileno está avanzando hacia estos procesos, ¿cierto?, de estas competencias, de estas habilidades. Pero si usted como docente, si usted como investigador, si usted como persona que nos está escuchando en estos momentos, no está abierta al cambio, poco podemos hacer. Por eso a mí me gusta mucho, voy a devolverme, ¿cierto? Me gusta mucho el tema, ¿cierto?, de estas habilidades del siglo XXI. Sobre todo, ¿cierto?, desde esta flexibilidad cognitiva. ¿Cómo somos nosotros capaces, ¿cierto?, de poder adaptarnos a los nuevos cambios? Se imagina nosotros fuéramos rígidos, y puede ser que seamos rígidos. De esto tenemos, ¿cierto?, personas en situación de discapacidad asociada a un trastorno del espectro autista con un pensamiento un poco más rígido, pero no por eso significa que no va a ser flexible. Entonces nosotros trabajamos, ¿cierto?, la flexibilidad cognitiva para poder, ¿cierto?, comprender, persuadir más que convencer al otro. Desde esta inteligencia emocional, cómo yo me siento hoy en día, por ejemplo, para poder a lo mejor reimaginarnos un mundo distinto, o para poder incluso entrar en la conciencia del otro. ¿Cómo yo ingreso a la conciencia del otro y decirle que la inclusión es importante? Toda la vida hemos sido segregados por uno u otro motivo, en el colegio, por supuesto. Yo aprendí a leer en tercero básico, y todo me cuesta mucho más. Pero gracias a las 4 competencias, gracias a las habilidades del siglo XXI, uno va avanzando gracias a esa perseverancia, gracias a esa autorregulación. Y cuando uno empieza
a conversar, empezamos a reflexionar, empezamos a comprender, empezamos a incluir nuevos conceptos, empezamos a tener un cambio de mentalidad potente en nuestras vidas. Si hoy en día no solamente nosotros vamos a trabajar desde, desde la diversificación, si la diversificación no lo es todo, la diversificación debe ir acompañada con otros procesos. En IMEI y la doctora Levine, que apuntan, ¿cierto?, a esta diversificación educativa, ellos proponen, ¿cierto?, este nuevo diseño, pero este diseño debe ir acompañado de otra cosa que ayude a fortalecer, que le dé una musculatura mucho más robusta a ese concepto de la inclusión. Si usted quiere resignificar, si usted quiere transformar, si usted quiere reconstruir, si usted quiere reimaginar un mundo para producir un cambio de conciencia, debe empoderarse de las habilidades del siglo XXI. Hágalo y pruébelo. Y usted en 10 años más me va a decir, ahora que tengo 80 años, ¿cierto? De verdad que se podía. Existen múltiples investigaciones que apuntan, ¿cierto?, a nuevos modelos, desde el modelo clínico, ¿cierto?, hasta este modelo social, donde lo que importa son las barreras, ¿ya? Donde cómo yo puedo disminuir esta barrera para el aprendizaje y la participación. No solamente en contextos educativos, sino que en contextos para la vida. Y uno empieza a comprender y empieza a mirar que todos pensamos distinto, que todos reimaginamos y reconstruimos de forma distinta, que todos percibimos el mundo de manera distinta. Entonces lo trabajamos desde estas habilidades del siglo XXI, desde esta diversificación, desde esta co-construcción de hábitos mentales productivos. Me gusta mucho el tema de los hábitos mentales productivos, porque cuando hablamos de hábitos mentales productivos, estamos hablando de hábitos, ¿cierto?, o de habilidades de orden superior, de cómo nosotros podemos hacer conexión en esas habilidades que no solamente es el conocer, el comprender, el aplicar, sino que el crear. Y esa es una de las habilidades que está, ¿cierto?, en la cúspide. ¿Cómo yo puedo crear a través, ¿cierto?, de estas habilidades del siglo XXI? ¿Cierto? Exacto. Desde esta flexibilidad cognitiva, de estas 4 competencias, desde esta diversificación. Ya me queda poquitito, así que no se preocupe, porque yo sé que es 1 hora con la que nosotros disponemos, así que ya no nos queda nada, así que queda poquitito para que no se desespere, nos vamos a autorregular. Uno empieza así, ¿cierto?, de repente a mirar la hora y que termine pronto, pero yo digo, no, que no termine porque debemos reconstruir, nos falta tanto, nos queda tanto por avanzar a estos procesos inclusivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Considerando la diversidad. Y yo lo puse en 3 colores distintos. ¿Por qué tiene que ser azul o tiene que ser negro? Partimos de la base que todos somos únicos, ¿cierto?, que todos percibimos el mundo de manera distinta. Y yo quiero presentarles ahora un video y les quiero hacer un par de preguntas, muy cortito, un video muy breve, tiene que estar muy atento porque aquí va a utilizar la conciencia, yo diría la conciencia del yo. Así que yo voy a dejar de compartir, no significa que me voy a ir, así que usted tranquilo, como dicen por ahí algunos estudiantes, tranquilo, calmado, nervioso, hay que estar hoy en día. No sé si se ve la pantalla ahí. Sí, Carolina, se ve muy bien. Muchas gracias Aldo. ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Están contentos y contentas? Sí, por supuesto. Tenemos esta oportunidad de estar en CELEI, en esta escuela de invierno. Voy a escuchar unos tremendos expositores. Yo no me voy a despegar, ¿cierto?, para poder escuchar también mañana, día sábado. Ha sido maravilloso, yo creo que compartir, y todo nos hace sentido. Desde los museos que proponía Irene, ¿cierto?, desde los niños y niñas, o niñas, ¿cierto?, que proponía ella. ¡Wow! Qué interesante. Ya, miren, hay que estar muy atentos porque este es un video ya muy breve, que van a pasar unas imágenes muy rápido. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, ya, que puedan contar los pases que se dan los jugadores de polera blanca. Yo sé que a lo mejor usted lo ha visto. Si lo vio, usted lo vuelve a mirar, ¿ya? Lo vuelve a mirar porque de repente uno se olvida. Entonces lo que usted va a hacer es contar los pases que se dan los jugadores de polera blanca.
Los pases cuando yo tiro, ¿cierto?, la pelotita hacia el otro, ese es un pase. ¿Ya? Entonces, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Se vio bien, ¿cierto? ¿Cuántos pases se dieron los jugadores de polera blanca? No sé si ahí pueden ir respondiendo también ahí en las redes sociales. Yo estoy mirando acá también. Sí, no, ahí no. Lo iba a ver, pero no alcanzé a verlo. No sé si ahí Aldo me puede ayudar, si es que alguien respondió. ¿Cuántos pases dieron los jugadores de polera blanca? Si alguien respondió por ahí, sin miedo, sin temor. Carolina, lo que pasa es que cuando hacemos la transmisión por el YouTube tiene un desfase de 20 segundos, entonces la gente está como reelaborando las ideas, todo para, y apenas lo pongan en el chat, yo te voy compartiendo. Ah, por eso, ya yo estaba mirando y dije, no había. Ya, gracias Aldo, gracias. Vamos a esperar ahí esos 20 segundos en este reimaginar, en esta nueva reconstrucción de saberes que hemos estado trabajando. Es un video de ilusión óptica. Yo les voy a preguntar y les voy a hacer 2 preguntas. Una que tiene que ver, ¿cierto?, con la cantidad de pases que se dan los jugadores de polera blanca, y otra preguntita más, que la vamos a ver a continuación. ¿Ya? Así que ahí estamos mirando ahí la transmisión. Oye, les agradezco. De verdad que estar un día viernes a esta hora es maravilloso poder compartir con ustedes, de estar en conjunto, de poder resignificar estos nuevos saberes, esta nueva construcción o co-construcción, ¿cierto?, de procesos inclusivos o de la inclusión misma. Que no se termine tu aprender, que no se termine tu enseñar, dicen por ahí también, hay algunos autores. ¿Todavía, Aldo, nadie? ¿No? No, Carolina, nadie todavía ha puesto sus aportes, pero yo creo que apenas aparezca alguno yo te lo comparto, ¿ya? Ah, ya, pero mira, ya, yo les voy a decir normalmente lo que pasa acá, ¿ya? Porque como están desfasados con YouTube, miren, aquí normalmente la gente nos dice 15 pases, 18 pases, 12 pases, 13 pases. Ese es como el habitual, ¿cierto? Y el estudio que se ha hecho es la cantidad cuando uno empieza a contar los pases de los jugadores de polera blanca. Yo les quería comentar a ustedes que 15 pases se dieron los jugadores de polera blanca. Normalmente cuando uno dice, no puede ser, pero ¿cómo 15? Si yo conté 13, yo conté 12, yo conté 18. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes vio el gorila? Ahora, ¿cierto? Vamos a atrás. Miren el gorila ahí. Más encima el gorila nos hace burla, ¿cierto? Cuando nos hace así. Entonces, esta ilusión óptica que yo les quería mostrar a ustedes, gran parte de las personas no ven al gorila. Cuando uno les dice cuántos pases, la gente se centra en la cantidad de pases, pero no se centra, ¿cierto?, en lo que está pasando alrededor. Por lo tanto, todos y todas percibimos el mundo de una manera distinta. Lo percibimos, ¿cierto?, desde nuestras propios o desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios conocimientos. Por lo tanto, ese video es el fiel reflejo de cómo nosotros, ¿cierto?, vamos comprendiendo que todos pensamos, percibimos, interactuamos, resignificamos, significamos, ¿cierto?, la vida del otro. Reimaginamos este mundo desde las habilidades del siglo XXI, desde la diversificación de la enseñanza. Y yo quiero, ¿cierto?, acá voy a avanzar, terminar la ponencia con esta frase. Never stop learning because life never stop teaching. Nunca dejes
de aprender, porque nunca dejas de enseñar. Qué increíble, ¿no? Nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de enseñar. Y eso es lo que debe, ¿cierto?, en nosotros predominar. Y me quiero despedir, Aldo, ya. Obviamente me quiero despedir de esta ponencia porque sabemos, ¿cierto?, que hay que ahí tratar de respetar el horario. Y quiero hacerlo, ¿cierto?, en nuestro Mapudungún, Chaltumaikom, Puché, Mari Mari, Peucayol. Muchas gracias y muy buenas tardes.